Hace 13 años inicié una de las mejores aventuras de mi vida, ser mamá. Muchas personas tienen sueños profesionales, laborales, de todo tipo. Algunos sueñan hasta con ir a la luna, pero yo, desde que tengo conciencia, desde muy pequeña, aunque suene loco, soñaba con ser mamá. A los 19 años me arriesgué. Sí, lo sé, era una adolescente. Y mi sueño estaba fundado en fantasías, porque a esa edad te crees invencible, crees que puedes todo. Pero ahí estaba, cumpliendo uno de mis sueños. Si ustedes supieran la alegría que sentí cuando vi positivo, estás embarazada. Se me desbordó el corazón completo. Se estaba materializando una de las cosas que había anhelado toda mi vida. Pero sin darme cuenta, al mismo tiempo, estaba iniciando una historia que cambiaría mi vida por completo, y no solo por la maternidad. A los 2 meses de embarazo, tuve el primer sangrado. Tuve que salir corriendo a urgencias, claro, a cualquier clínica, porque a los 19 años es imposible tener alcances económicos de otro tipo. Llegando ahí, me hacen un ultrasonido y me dicen, no hay nada, solo está la placenta. En ese momento conocí el terror, el pavor de perder algo que nunca había tenido. Afortunadamente, al instante, el doctor dijo lo siguiente, tranquila, ahí está. No lo veíamos, porque era un frijol, así, chiquititito, pero ahí está. En ese momento me recuperé, respiré, pero la historia no terminaba así de feliz. Pasaron los meses y ese embarazo se caracterizó por la angustia. Vinieron 2 amenazas de aborto más y 2 amenazas de parto prematuro. Pensé que no lo lograríamos, hasta que por fin llegó. Claro, 1 mes antes de lo esperado. Traía prisa el chamaco. Todos amábamos al frijol, lo recibimos con un amor increíble. El primer día que llegó a la casa, su padre no cabía de alegría. Y ahí nos veían, 2 chamacos mecos de 19 y 20 años jugando a ser papás. Obviamente con toda la inexperiencia del mundo, pero con un amor muy grande. Pudimos ver crecer al frijol, pudimos verlo dar sus primeros pasos. Iba adelantado en el desarrollo, de hecho. Los reportes de la guardería eran increíbles. Este chamaco era tan sorprendente que abría las mochilas con sus manitas de 1 año y medio, abría las mochilas de sus compañeros y adivinen qué hacía. Agarraba la ropita y se las cambiaba a las maestras. Y los que conocen las guarderías, todos traen el nombre atrás, todas las ropas. Y volvía a cerrar las mochilas. Entonces, a la hora de cambiar la ropa y de cambiar a todos, ¿qué creen que pasaba? Caos. ¿Y quién había sido? El frijol, porque se dieron cuenta que era el único que tenía esa habilidad. Otra de las habilidades que desarrolló fue la capacidad de abrir las rejas de las salas. Y como buen líder, el frijol combinaba a los niños de una sala a otra sala. Todo el tiempo había reportes de ese chiquillo. Al poco tiempo llegó una hermana, mi segunda hija.
mi segunda razón de ser. La familia estaba completa. Hasta que un día me cambiaron a mi hijo. Ese niño maravilloso, ese niño espectacular, con avance en el desarrollo, ya no estaba. Dejó de pintar, perdió control de esfínteres. Socializando no era muy bueno. Apareció la selección de alimentos. No quería comer absolutamente nada. Teníamos semanas de arroz, semanas de quesadillas, semanas de espaguetis. Sí, nos iba bien, porque podrían ser meses. Aparecieron rabietas que pensamos, son normales. ¿Qué niño a los 2 años, 3, no tiene rabietas? Pero esas rabietas se transformaron. Recuerdo muy bien un día, estando en la sala, empezó a tener una rabieta, una crisis, ahora sé que así se llaman. Empezó a correr de un lado a otro, llorando, gritando. Empezó a golpearse la cabeza, se aventó al piso y azotó su cabeza contra el piso. En mi afán de cuidarlo, me acerqué, lo abracé y en ese momento como que me sacaron de mi cuerpo y pude ver todo desde otro plano. Ese niño que tanto había deseado, que tanto había esperado, me estaba agrediendo. Me aruñaba el cuerpo, azotaba su cabeza contra mi pecho. Mi hija de 1 año en ese momento, al ver esa escena, obviamente que quiso acercarse, estaba aterrada. Y lo único que pasó fue que recibió un golpe de su hermano. La azotó hacia el otro lado del piso. Afortunadamente no le pasó nada, pero definitivamente era momento de saber qué estaba pasando. ¿Dónde estaba ese frijol maravilloso? ¿Dónde estaba ese niño que yo tanto deseé, que tanto esperé? Y comenzó el Vía Crucis. Empezaron las evaluaciones, habría que ir con psicólogos, neurólogos, psiquiatras, terapeutas físicos y todas las especialidades habidas y por haber. Y empezó la fila de diagnósticos: autismo, epilepsia, trastornos de aprendizaje y la lista sigue. En ese momento, cuando recibes un diagnóstico, como que no lo aterrizas, y más si estás en una dependencia pública. Mejor que yo, ustedes saben que hay muchos trámites burocráticos que no te permiten procesar la información. Fue hasta que llegué a casa y me senté junto a mi esposo, rodeada de papeles, todos los estudios, todo el expediente, y lo observé. Y me cayó el 20. Y le dije a mi esposo, tenemos un hijo diferente. Y volví a voltear y mi esposo muy sabiamente me dijo, hey, dándome un golpe en el hombro, tranquila, va a estar bien, somos sus papás. ¿Te acuerdas lo difícil que fue que llegara? Ya está aquí, está vivo, lo tenemos. A partir de ahí comenzó un camino bastante complicado, pero no está de más por decir y reconocer que ese camino se marca por un inicio, un proceso de duelo. Estoy segura que todos los que estamos aquí hemos perdido algo o a alguien importante. ¿Y qué es un duelo? Es ese dolor emocional que te provoca perder a personas importantes, asuntos importantes, eventos importantes. Y ustedes a lo mejor me digan, pero nadie se murió. Claro que sí. Se muere el hijo que idealizamos, claro, fundado en nuestras realidades, no en la de ellos. Se muere toda esa idealización y vivimos cada una de las etapas de duelo, que incluso ustedes van a poder reconocer si han tenido alguna pérdida familiar o material importante. La negación, decir no es cierto,
esto no me está pasando. Negociación. Vamos con otro doctor a que nos dé otra opinión. A lo mejor se está equivocando. Querer cambiar esa realidad por otra. La culpa. Yo ahí me quedé más tiempo, porque dije, ¿será que yo tuve algo que ver? ¿Qué fue lo que yo hice para que esto pasara? Claro, era enojo disfrazado de culpa, pero después entendí que no era mi responsabilidad, que yo no había provocado esto, que nadie tenía la culpa. Y la tristeza, esa etapa donde nos podemos demorar bastante, porque hay lágrimas, porque hay llanto, desesperación. Y mágicamente, cada que yo lloraba, mi hijo se acercaba y me secaba las lágrimas. Ese frijol, de manera simbólica, me decía, tranquila mamá, todo va a estar bien. Y yo entendí en ese momento que yo no puedo dar lo que no tengo y tampoco puedo pedir lo que no doy. Necesitaba empoderarme, necesitaba aceptar a mi hijo y hacer a un lado el diagnóstico y entender que las cosas iban a ser diferentes a partir de ahora. Empoderarme no desde el dolor, sino desde el amor que yo había gestado desde hace 13 años. Y entonces me vi transformada. Comencé a crear movimientos, a hacer foros, a hacer eventos, a concientizar a las personas. No ganaba ni un quinto, pero ganaba satisfacción personal. Sabía que estaba construyendo eso de lo que todos nos hemos quejado alguna vez, un mundo mejor para mis hijos, sin solamente quejarme y sentarme a observar, activarme, empoderarme y decirle a la sociedad, hay personas diferentes que procesan diferentes a nosotros. Pero, ¿qué creen? El duelo se repite una y otra vez. Tengo la firme convicción de que las personas que vivimos con alguna condición de vida padecemos el síndrome del duelo recurrente. ¿Por qué? Porque el niño aprendió a leer, pero se le volvieron a olvidar las letras. Porque la epilepsia de la que ya le habían dado de alta, ¿qué creen? Regresó. Y entonces vuelves a vivir todo ese proceso de duelo. Y a esas 5 etapas de duelo, yo le agregaría una, la más importante de todas, la deconstrucción. Es necesario que a partir de esas emociones que desata un dolor, te deconstruyas para poder reconstruirte, regenerarte, crear conexiones a través de ese amor y ese poder que te ha dado todo ese pasado que ya no se va a ver igual después de un diagnóstico en tu presente. Además de mi hijo, todo no terminó ahí. Se enlistaron en las filas de la neurodivergencia mi hija, porque también tiene una condición de vida, y mi esposo. Resulta que en el camino empezaron a detectar cosas y mi esposo también tenía un diagnóstico pendiente, tardío, a sus 24 años. ¿Por qué? Por la falta de cultura y la detección temprana. Y sí, ahí estaba mi familia. Se las presento. Mi familia neurodiversa. Neurodiversa, ¿por qué? Porque todos esos 4 procesamos diferentes. Ellos son los neurodivergentes, los que procesan distinto. Yo soy la neurotípica, la que procesa igual que todos. Ellos me han enseñado a disfrutar las cosas más pequeñas de la vida. Me han enseñado a dejar de luchar por vivir la vida que sueño y vivir la vida que tengo. Si ya entendieron la referencia, van a entender el porqué de la foto. Son una locura estos 3, pero los amo demasiado. Y me han enseñado también que la vida es un baile y tú decides cómo lo bailas, si con dolor o con amor. He aprendido con ellos a encontrar arte donde no lo hay, a entender que todos somos diferentes y que no necesitamos encajar en un cuadrado perfecto, porque lamentablemente
Habemos muchos círculos, muchas estrellas, muchos triángulos que nos han obligado a encajar en un cuadro y se han perdido talentos, habilidades que para la sociedad actual no son cuantificables. Hemos estereotipado a la discapacidad, a la diversidad funcional. Necesitamos verla para creerla, porque si ustedes los ven en la calle van a decir, son normales. ¿Normales? ¿Qué es eso de normales? Son funcionales. ¿Qué es eso de funcionales? Hay que cuestionarnos, hay que preguntarnos, ¿en verdad existe una discapacidad que forzosamente la persona tenga que andar con el letrero aquí diciéndome soy discapacitado, soy diverso, para que me entiendas? Claro que no. Necesitamos una sociedad que aprenda a empatizar más y a enjuiciar menos y a encontrar arte en pequeñas cosas como las que les voy a presentar a continuación. Gracias. Esa es una creación del frijol. Tiene talento, lo sé. Actualmente se enfiló otro diagnóstico. Resulta que no es autismo probablemente, sino un posible síndrome genético que puede afectar sus órganos vitales, como los ojos, el corazón y otros. Claro que nos desbordó, claro que me tambaleó y me dolió. Pero ahora, después de 13 años de fuerza emocional, ya no es lo más importante para mí, ya no es el diagnóstico. Ahora es que ellos vivan la vida a su manera, no como nos los pide una sociedad, que sean plenos, que sean felices. Mi nombre es Daisy Martínez Castro y esta es mi reacción frente a un duelo.